Buenas tardes, se pueden sentar todos. El correspondiente protocolo, damos inicio a esta audiencia preliminar solicitada por la Fiscalía Delegada. Vamos en primer lugar a hacer la presentación de las partes. Haciendo esas consideraciones, este despacho en primer lugar le llama la atención a Mario Alejandro Flores Montaña para que le ponga mucho cuidado a las palabras que va a expresar el señor fiscal delegado, para que usted pueda entender y comprender no solamente la importancia de esta audiencia, sino asimismo el delito por el cual lo van a investigar, por qué lo van a investigar por ese delito, qué elementos materiales probatorios tiene la Fiscalía para soportar y fundamentar esa investigación, asimismo los privilegios que le surgen a partir de este momento a usted como imputado y de la misma manera los pros y los contras que tiene si llega a aceptar o no aceptar los cargos. Le pido entonces mucha atención, mucho cuidado a las palabras del señor fiscal. Si cualquier duda, cualquier inquietud que le llegue a subir de la presentación del señor fiscal, puede levantar la mano y solicitar no solamente al fiscal sino al juez para que le podamos solucionar alguna inquietud, alguna irregularidad que le surja a partir de esa presentación del señor fiscal delegado. En esas consideraciones tiene usted la palabra, señor fiscal delegado. Muchas gracias, señor juez. Previamente a entrar de lleno en la exposición de la formulación de imputación, la Fiscalía General de la Nación le pone de presente o en su conocimiento, señor juez, que el señor Mario Alejandro Flores Montoya, identificado con cédula 1136884976, compareció de manera voluntaria ante la Fiscalía General de la Nación y hoy acude ante este estrado judicial de la misma manera, es decir, espontánea y voluntariamente. Entonces, ahora sí, señor Flores Montoya María Alejandro, en mi calidad de representante de la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía le comunica a usted, doctor, sí, por favor. Gracias. La Fiscalía General de la Nación, representada en este fiscal, le comunica a usted, Mario Alejandro Flores Montoya, su calidad de imputado. Para que usted le comprenda mejor a este fiscal, la calidad de imputado quiere decir que usted ha sido es objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Doctor García. Gracias, secretario Amaro, para que él tenga visión directa. Muchas gracias. Quiere decir, como le decía con anterioridad, que está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación, que ha sido vinculado a una investigación penal. Eso quiere decir la calidad de imputado. Ahora bien, la misma institución cuenta con diferentes elementos materiales de prueba, así se le denomina jurídicamente. En términos populares o comunes, la Fiscalía cuenta con algunas pruebas, para que usted me comprenda, pero les reitero, en forma técnica o legal, se denominan elementos materiales de prueba, evidencias físicas o informaciones, entre otras para su mayor conocimiento. La Fiscalía General de la Nación cuenta con el correspondiente informe de carácter ejecutivo rendido por la Policía Judicial Sigil de Bogotá, MEBOC, del Grupo Homicidios. Igualmente, con la entrevista de la joven Lina Alexandra Alarcón Pose, con la entrevista de Juan Sebastián Gordo Serna, la entrevista de Juan Gabriel Aponte Cárdenas, la correspondiente acta de inspección del lugar de los hechos, la inspección técnica del cadáver del joven Fabio Santiago Roa Rocha, la investigación de campo de informe ejecutivo, segunda parte, rendido por la misma Policía Judicial señalada con antelación, el correspondiente registro de nacimiento de usted, Mario Alejandro Flores Montoya, el protocolo de necropsia rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bogotá, el propio interrogatorio de usted, señor indiciado Flores Montoya Mario Alejandro, rendido con el correspondiente defensor, el doctor García. Y de manera final,
o mejor, penúltima, el correspondiente informe técnico médico legal de lesiones no fatales expedido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de usted, María Alejandro Flores Montoya, y ahora sí, de manera última o final, la correspondiente tarjeta decadactilar recepcionada por la Policía Judicial Sijín de la Policía Nacional de Bogotá. Entonces, con base en dichos elementos materiales de prueba, la Fiscalía General de la Nación puede inferir razonablemente que usted, Mario Alejandro Flores Montoya, es el autor del delito que hoy es objeto de investigación por parte de la institución instructiva del Estado, la Fiscalía General de la Nación. A efectos de dar cumplimiento, o mejor, continuación al contenido del artículo 286 de nuestra Codificación Procesal Penal, y ahora el artículo 288 de la misma Codificación Procedimental anunciada, la Fiscalía General de la Nación puede señalar que, respecto del numeral primero de dicho artículo, el hoy indiciado Mario Alejandro Flores Montoya se encuentra plenamente identificado según la finalmente cedulación bajo el cupo numérico antes mencionado 11, 36, 88, 49, 76. Residenciado en la carrera 11, número 109, 35, apartamento 401, Torre C del barrio Santa Ana, teléfono 637-0621, celular 314-812-77-66. Y si nos atenemos a los datos contenidos en la correspondiente tarjeta decadactilar, en este se indica que es hijo de Marina Montoya y Mario Nel Flores. Igualmente que su estado civil es el de soltero, su actividad la de estudiante y más específicamente noveno grado de bachillerato. Nacido el día 13 de diciembre de 1992 y en últimas plenamente identificado conforme se indicó con anterioridad o de forma pretérita. Señor Flores Montoya Mario Alejandro, una vez se espera haber dado cumplimiento al numeral primero del artículo 288, pasamos al numeral segundo del mismo articulado, esto es, a continuación este fiscal, en representación de la Fiscalía General de la Nación, le pone en conocimiento a usted los hechos más relevantes, señor Flores. En otras palabras, este fiscal le va a informar a usted los hechos, la situación fáctica, circunstancias de tiempo, modo y lugar en que presuntamente acaeció tal fatídico hechos en los que finalmente resultó víctima Roa Rocha Fabio Santiago. Es quizás este el epicentro, el punto central de la exposición de este fiscal en este acápite de la audiencia preliminar y al que usted debe prestar una alta atención. Señor Flores Montoya Mario Alejandro, las razones por las cuales usted está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación son las siguientes. Los hechos que hoy concentran nuestra atención al parecer tuvieron ocurrencia el pasado día 23 de enero del año 2011, día domingo, inmediatamente anterior, siendo aproximadamente las 2:10 de la madrugada, a la altura de la calle 106 frente al número 722, lugar contiguo a la guarnición militar Escuela de Caballería Cantón Norte de la localidad de Usaquén de este distrito capital. Tales hechos acaecieron en vía pública frente al inmueble 799 de la calle 106 conforme con antelación se ha indicado, conociendo de los mismos la Policía Nacional del CAI más cercano, Navarra. En este evento, desafortunadamente se ven involucrados de manera indirecta dos instituciones. De un lado, la Policía Nacional, por ser usted hijo Flores Montoya Mario Alejandro del señor coronel de la Policía Nacional Marionel Flores,
y de otro componente, el hoy occiso Fabio Santiago Roa Rocha, hijo del señor Teniente Coronel Fabio Santiago Roa Millán, del Ejército Nacional de las Fuerzas Militares de nuestro país. Entonces, los dos grupos a los cuales usted de un lado pertenecía, en compañía del joven Juan Sebastián Gordo Serna, en conjunto con otros ciudadanos y jóvenes de sexos masculino y femenino, habían compartido un atardecer y parte de la noche del sábado 22 de enero dentro de las instalaciones de la Guarnición Militar Cantón Norte. Y de otro lado, el hoy occiso Fabio Santiago Roa Rocha, al que le he denominado el componente del otro grupo, el que se hallaba, el joven Roa Rocha, acompañado de también los jóvenes Juan Gabriel Aponte Rocha, María Paula Alarcón Pose, Alexander Rincón, la compañera sentimental de esta que al parecer responde al nombre de Susana, Gustavo Dulcey, Juan Gabriel Aponte Cárdenas, Carlos Mario Pisa, Juanita Calderón, Daniel Peña, Lina Alarcón Pose, Olina Alexandra Alarcón Pose. En conjunto reiteramos del hoy occiso, para que usted me comprenda, quien ha fallecido, Roa Rocha Fabio Santiago. Este segundo grupo, el del señor Roa, se encontraba en dichas mismas fechas y lugares, entendido como Cantón Norte de la localidad de Usaquén, guarnición militar de la Escuela de Caballería, festejando los cumpleaños del prenombrado Daniel Peña. Entonces, en suma, usted, señor Flores, de un lado, en compañía de sus amigos, entre otros el montado Gordo Serna Juan Sebastián, y de otro lado, dentro de las mismas instalaciones, el hoy occiso Roa Rocha, en compañía de los antes mencionados, departieron alegremente el atardecer, el anochecer e incluso algunas o una hora del día domingo 23 de enero. El joven Fabio Santiago Roa Rocha, una vez había departido con sus amigos, salen por la denominada guardia o comandancia de la guardia de la Escuela de Caballería, y todo parece indicar que a renglón seguido usted, Flores Montoya, María Alejandro, en compañía de Gordo Serna Juan Sebastián, se dirigieron en últimas hacia la misma portería o comandancia de guardia. Allí llega entonces Roa Rocha en compañía de los antes mencionados. El joven Juan Gabriel Aponte Rocha y María Paula Alarcón Pose, una vez llegan frente a la comandancia de guardia en Cominto, atraviesan la carrera séptima y quedan al otro costado de la misma carrera. Los demás integrantes del grupo, es decir, los 7 otros compañeros, incluyendo el señor Roa Rocha, quedan al frente de la comandancia de guardia de la guarnición antes mencionada. Allí
pasa usted, señor Mario Alejandro Flores Montoya, en compañía de Juan Sebastián Gordo Serna. Y todo parece indicar, señor Flores Montoya, de acuerdo a lo hasta ahora instruido e investigado, que este grupo, el de Roa Rocha, le lanza varias expresiones al unísono de él. Según la versión del señor Flores Montoya Mario Alejandro, el grupo de Roa Rocha le lanza improperios o en todo caso expresiones verbales que le causan una alta molestia a usted, Flores Montoya Mario Alejandro. Cuando usted, en compañía de Gordo Serna, iban aproximadamente a la mitad del transcurso del ancho de la carrera séptima, se devuelve violentamente y asusa o anima al grupo de Roa Rocha Fabio Santiago a iniciar la gresca y con las manos igualmente los aviva a fin de que se enfrentaran en una riña. Obsérvese, señor Flores Montoya Mario Alejandro, que según el dicho del hoy entrevistado Juan Sebastián Gordo Serna, su propio amigo y compañero, este es claro en indicar que en efecto el grupo al que pertenecía Roa Rocha Fabio Santiago al parecer le lanzó expresiones verbales, como se dijo, que conllevaron, y utilizo la expresión del joven Gordo Serna Juan Sebastián, a su sazón dice que Mario se emberracó y procedió a disponerse para pelear. El joven Gordo Serna Juan Sebastián entonces, en forma prudente, intenta detener a su amigo Mario Alejandro Flores Montoya a fin de que no participara en esa actitud litigiosa o de controversia o de gresca o riña. Pero usted, Flores Montoya Mario Alejandro, así lo asevera su propio amigo Gordo Serna, le dice, comillas, fresco, que aquí yo tengo mi cuchillo, cierro comillas. Entonces se trenzan en una riña, en principio a golpes, entendidos estos como a puños. Es en medio de esta gresca en el que usted, al parecer, le propina por lo menos 3 puñaladas a la integridad del hoy occiso o muerto Roa Rocha Fabio Santiago. Al verse enfrentados o al observar el enfrentamiento de sus mutuos amigos, tanto del lado de Flores Montoya, pero esencial o principalmente del lado de Roa Rocha Fabio Santiago, acuden los amigos del señor Roa a fin de favorecer a este. Pero previamente han solicitado el apoyo de la policía militar TN, conocida vulgarmente, que se hallaba en la guarnición o en la comandancia de guardia, quienes acuden a dicho lugar y al parecer en principio separan a los eventuales contendientes. Regresan en forma inmediata
los miembros de la Policía Militar a su destacamiento o lugar, y entonces se encuentra con la gran sorpresa, señor Flores Montoya, que los amigos de Fabio Santiago Roa Rocha observan el instante en que aquel Roa Rocha se desploma. Al observar tal caída, proceden los compañeros y amigos antes mencionados a auxiliar en forma inmediata a su conocido, Fabio Santiago. Observan que por la boca expele sangre y en el instante en que le levantan la camisa, observan una herida de alta gravedad. Usted, señor Flores Montoya Mario Alejandro, entonces emprende la huida del lugar de los hechos, siendo de destacar que de acuerdo a lo que hasta ahora ha sido instruido o investigado, es absolutamente claro que el joven Juan Sebastián Gordo Serna no tuvo ninguna participación, por lo menos de lo hasta ahora instruido o investigado, en la ocurrencia de los hechos. Todo lo contrario, como se indicaba con anterioridad, buscó detenerlo a usted, Flores Montoya Mario Alejandro, para que no se iniciara la contienda que hoy verbalmente se ha venido exponiendo. Los amigos de Fabio Santiago Roa Rocha, al observar tal circunstancia, acuden nuevamente a la comandancia de guardia del Cantón Norte de la Escuela de Caballería a fin de solicitar el apoyo ante la herida de su compañero Roa Rocha. No obstante, mientras unos acudían a dicho lugar, los otros amigos del señor Roa Fabio Santiago toman un vehículo de transporte público taxi y lo llevan a este ante el Hospital Militar de las Fuerzas Militares de Colombia. En el entretanto, entonces, los amigos del hoy occiso Roa Rocha Fabio Santiago, al observar lo acaecido, emprenden la persecución de usted, Flores Montoya Mario Alejandro, y de Juan Sebastián Gordo Serna. Ustedes dos, entonces, en resumen, continúan en la actitud de huida, logrando para ustedes exitosamente, reitero, para ustedes, escapar del lugar circunvecino de la ocurrencia de los hechos, dirigirse hacia cada una de sus viviendas y según su propia afirmación de usted, señor Flores Montoya Mario Alejandro, y Gordo Serna Juan Sebastián, cada uno en sus respectivas residencias, acostarse a dormir, mientras que el joven Fabio Santiago Roa Rocha fallece minutos después del ingreso al hospital militar antes mencionado. Es de resaltarlo o ponerle en conocimiento a usted, señor Flores Montoya Mario Alejandro, que de acuerdo a lo hasta ahora instruido e investigado por la Fiscalía General de la Nación, incluso resalta altamente este fiscal, de lo indicado por el entrevistado Gordo Serna Juan Sebastián, que todo parece indicar que el motivo que suscitó su alto ofuscamiento para azuzar y retar en la pelea o contienda o reyerta de Roa Rocha Fabio Santiago
fue dado que el conjunto de este le lanzó expresiones que incluso no iban más allá de su dicho, del propio suyo, señor Flores Montoya, de que aquel grupo, el de Roa Rocha, le lanzaba expresiones tales como que severos tontos. Y utiliza este fiscal, por considerarlo necesario, para mirar el alcance de la presunta ofensa, las expresiones textuales que reposan en lo investigado. No solamente que le indicaban ser severos tontos, sino que, sí, maricas, y en general groserías que, según el dicho, interpretando la afirmación del señor Gordo Serna Juan Sebastián, le ofuscaron altamente a usted y que conllevó, le reitera la Fiscalía General de la Nación, a que usted procediera a propinarle las ya mentadas por lo menos 3 puñaladas. A efectos de que usted lo tenga en cuenta, el propio joven Juan Sebastián Gordo Serna, muy por el contrario de su dicho, el de usted, señor Flores, en su interrogatorio, aquel Juan Sebastián Gordo es claro en ponerle en conocimiento, y así lo comunica a la Fiscalía General de la Nación, así obra dentro de lo hasta ahora instruido o investigado, que usted, Flores Montoya María Alejandro, le indicó en el momento en que huían del lugar de los hechos que lo que pasaba era que usted le había acabado de propinar por lo menos 3 puñaladas con un arma cortopunzante, navaja, y que ésta había sido dejada o se le había caído en el lugar de los hechos, y que a la postre, señor Flores Montoya, fue encontrada por el joven Alex Rincón, quien se la entregó al joven Juan Gabriel Aponte Cárdenas, y esta a la Policía Judicial Sijín del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional. Entonces, con la esperanza de que este fiscal le haya expuesto a usted, Mario Alejandro Flores, si no todos, sí por lo menos los hechos más relevantes o importantes dentro de la presente investigación, hoy la Fiscalía General de la Nación le comunica a usted, Mario Alejandro Flores Montoya, que usted está siendo investigado por el presunto delito de homicidio en circunstancias de agravación punitiva a las voces del artículo 103 y 104, numeral 4 de nuestra codificación penal. Aunque creo que dichos artículos y numerales son altamente claros, yo se los leeré y a renglón seguidos le explicaré para que usted tenga en cuenta el alcance de la conducta que allí se dice. El artículo 103 del Código Penal, señor Flores Montoya, dice: el que matare a otro incurrirá en pena de prisión de 208 a 450 meses. Y el artículo 104 de la misma codificación, y más específicamente el numeral 4, dice: circunstancias de agravación, se entiende en este evento del homicidio, la pena será de 400 a 600 meses, pena privativa de la libertad, cuando la conducta, o si la conducta descrita en el artículo anterior se cometiere
por motivo abyecto o fútil. Entonces, señor Flores Montoya, según uno de los elementos materiales de prueba que este fiscal hoy le ha puesto previamente de presente, como lo es el correspondiente protocolo de necropsia y en todo caso el informe técnico del Instituto Nacional de Medicina Legal e Inspección de Cadáver, es claro que Fabio Santiago Roa Rocha hoy ha fallecido, o mejor, se encuentra muerto. Esto lo resalta altamente la Fiscalía General de la Nación para indicarle entonces que usted no está investigado por intentar darle muerte a un ciudadano, sino en este caso lo es en la modalidad de consumado. Homicidio, señor Flores Montoya, quiere decir, como lo indica la norma pretéritamente leída, darle muerte a otra persona, en este caso a Fabio Santiago Roa Rocha. Quitarle la vida. Y en circunstancias de agravación punitiva, el artículo 104 del Código Penal tiene 11 causales para agravar las consecuencias de la conducta o comportamiento de un ciudadano. Y una de esas causales, señor Flores María Alejandro, es la del numeral 4. Como le indicaba con anterioridad, y me veo compelido a reiterarle, aquí todo parece indicar, probablemente, presuntamente, el motivo que usted tuvo, señor Flores Montoya María Alejandro, para darle muerte al joven Fabio Santiago Roa Rocha, fue abyecto o fútil. Abyecto o fútil, para que usted lo entienda, es una situación de minusvalía, de menor valor, casi que una cosa, circunstancia o característica de mínima importancia. Y observe usted, señor Flores Montoya María Alejandro, incluso, si nos atenemos a su propio dicho, el de usted, señor Flores Montoya, en su interrogatorio acompañado del doctor García como defensor de confianza, si nos atenemos a la versión que usted allí expone de esta aflora, en últimas o en suma, que le lanzaron improperios, groserías, como las antes indicadas, y que le provocaron, según su versión, Flores Montoya, a el cruce de los puños o ataque a su integridad, y nada más. Esto último de acuerdo a su versión. Entonces considera la Fiscalía General de la Nación que las expresiones soeces, las groserías, las ofensas, las provocaciones no son un motivo de alto turniqué, no son un motivo de alta valía que le lleve a otro ciudadano, en este caso Flores Montoya María Alejandro, a quitarle la vida a su contemporáneo Fabio Santiago Roa Rocha. A ver, señor fiscal, yo considero que ya es suficiente los fundamentos que usted ha desarrollado para esta audiencia de formulación de imputación de cargo máximo que usted entiende y comprende, señor fiscal, que es una primera comunicación. En efecto. Los presupuestos que está desarrollando son buenos para la medida de aseguramiento de presión preventiva, si usted la va a solicitar
para que allí argumente usted esas situaciones, pero crea este despacho que ya es suficiente, y creo que es mejor que se ahonde en los presupuestos, explicarle a él los otros presupuestos del 288 para que tenga claridad. Pero no sé si el Ministerio Público tenga alguna acotación a esta situación. Gracias, señoría. Sí, tiene razón usted. Estimamos que ya es suficiente, ya hay ilustración sobre qué fue lo que pasó esa madrugada y el resultado trágico, para que se proceda a ver de qué manera se enmarca jurídicamente esa situación de facto. Gracias, señoría. Muchas gracias. Tienes la palabra nuevamente. Muchas gracias, señor juez, Ministerio Público, y me atengo a lo por usted direccionado. No antes, resaltando altamente este fiscal, que le era altamente necesario exponer pormenorizadamente, especialmente el motivo abyecto o fútil, porque comprende con toda claridad este fiscal que esta circunstancia agrava el homicidio y que sin duda alguna en el pleno ejercicio de la defensa técnica que le compete al señor defensor y en la defensa material del indiciado Flores Montoya debe tenerlo en cuenta, y he aquí el motivo de mi extensión para explicar el motivo abyecto o fútil, pero precisa y muy conciencialmente. En ese momento terminaba la exposición de los hechos. Entonces, habiendo explicado ya entonces el homicidio, pero especialmente el motivo abyecto o fútil que agrava los hechos acaecidos, la Fiscalía General de la Nación le pone en conocimiento, en atención a los demás numerales del artículo 288 del Código de Procedimiento Penal, y habiéndole puesto igualmente en conocimiento el ilícito por el cual usted hoy se ve investigado, como también la sanción punitiva, la pena al que usted podía ser objeto de condena. La Fiscalía General de la Nación le pone en conocimiento igualmente que en esta audiencia, señor Mario Alejandro Flores Montoya, usted tiene una de las dos siguientes posibilidades. Una de estas es la de allanarse a la formulación de imputación. Allanarse quiere decir, señor Flores Mario Alejandro, que usted tiene la posibilidad de aceptar los cargos. Tenga en cuenta, señor Flores Montoya, que si usted acepta los cargos, la ley le da la posibilidad a usted de obtener una rebaja hasta el 50% de la pena, hasta la mitad de la pena. Pero igualmente, señor Flores Montoya, tenga usted presente que la aceptación de los cargos implica o trae como consecuencia la imposición de una sentencia de carácter condenatoria, pero que esa decisión solamente la tomará un señor juez de la República con posterioridad. La segunda posibilidad es la de no aceptar la formulación de imputación. En términos más sencillos, señor Flores Mario Alejandro, usted tiene un derecho, a usted le asiste un derecho, y este fiscal le comunica que usted tiene la posibilidad de no aceptar los cargos, que si usted considera que los hechos relatados por este fiscal, de acuerdo a lo hasta ahora investigado, no concuerdan con la realidad total o parcialmente, o que sencillamente no es su deseo aceptarlos, así lo puede hacer en esta audiencia preliminar. Pero, señor Flores Montoya Mario Alejandro, tenga usted presente que si usted no acepta los cargos, la ley ya no le da la posibilidad de obtener una rebaja, por lo menos en el monto o porcentaje que le he indicado con anterioridad, y que igualmente lo que hasta ahora ha sido investigado e instruido continuará ante un señor fiscal representante de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, como espero haberle dado cumplimiento al contenido del artículo 286 y siguientes, y especialmente el artículo 288 de la misma Codificación Procesal Penal,
La Fiscalía General de la Nación le solicita a usted, señor juez, se le ponga de presente al hoy imputado Mario Alejandro Flores Montoya el contenido del artículo 97 de nuestra codificación procesal penal. Muchas gracias. A usted, señor fiscal delegado, tiene usted la palabra, señor representante del Ministerio Público, doctor Contreras, para que exponga sus consideraciones correspondientes a esta formulación de imputación de cargos. Gracias, señoría. Bueno, pues la formulación de imputación es un acto de mera comunicación. Estimamos, señoría, que los hechos se acomodan a la calificación jurídica que ha dado la Fiscalía y consecuentemente no hay nada más que considerar. Gracias por su puntualidad, doctor Gilberto. Tiene usted la palabra el apoderado de la víctima. Su señoría, ante esa clara información que emite la Fiscalía para su formulación de la imputación, no tengo ninguna observación. Gracias. Muchas gracias, doctor Fernando Cifuentes. Tiene usted la palabra el señor defensor de confianza, doctor José Gabriel, para que exponga sus consideraciones correspondientes a esta formulación. Asimismo, doctor José Gabriel, para que quede dentro del récord del audio, si antes de iniciar la audiencia usted le explicó a su protegido cada uno de los presupuestos de aceptar o no aceptar los cargos. Esa es su participación en esta audiencia. Tiene usted la palabra, doctor. Gracias, señor juez. En primer lugar, solicito muy respetuosamente al señor fiscal que nos informe algunos hechos que consideramos de suma importancia para poder llegar a pensar la posibilidad de aceptar los cargos. Y eso se lo digo porque el mismo fiscal dijo en esta audiencia que no narró todos los hechos. Primer aspecto, él lo acepta, no narró todos los hechos. Y entonces, teniendo en cuenta lo dicho en la sentencia 25724, siendo magistrado ponente el doctor Álvaro Orlando Pérez Pinzón, que nos habla del principio de la tipicidad estricta. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona va a aceptar unos cargos, lo mínimo que debe saber son exactamente los hechos, de una manera concreta. Porque de lo contrario, yo no tendría todos los elementos para poder asesorarlo en debida forma. O la imputación quedaría a medias, no de una manera completa. Entonces, yo sí solicito que el señor fiscal narre todos los hechos y no realice alegatos de clausura como últimamente estaba incurriendo. En ese mismo sentido, solicito que nos informe qué elemento material probatorio tiene acerca de la prueba del elemento subjetivo, porque es demasiado importante saber cuáles son los elementos subjetivos y qué elemento probatorio puede respaldar la versión del fiscal, para que no nos quedemos aquí con meras especulaciones o elucubraciones, sino con hechos que tienen un respaldo con elementos materiales probatorios. De igual manera, la defensa le solicita al señor fiscal que nos diga, que nos informe qué elemento material probatorio tiene acerca del motivo abyecto o fútil, y que lo explique de una manera concreta, porque por lo que entiende la defensa son meras especulaciones las que está haciendo frente al agravante numeral cuarto del artículo 104. Entonces, señoría, la solicitud de la defensa tiene pleno respaldo en las sentencias de la Corte Sala Penal 25062, la 24796, la 26468. Adelante de correr traslado a las inquietudes, si este despacho quiere dar claridad a unas partes interesantes que plantea el profesional de Derecho. A ver, la Corte Suprema de Justicia nació rica y reiterativa y pública en ese sentido de que estas audiencias preliminares, doctor, solamente se infieren razonablemente autoría o coautoría de la participación de una persona, pero jamás se le puede exigir a la Fiscalía la inferencia razonable de una certeza o lo que usted llama de los aspectos subjetivos y objetivos del derecho punible. Eso es difícil porque apenas se está iniciando, doctor, una investigación penal. También considera ese espacio, mire, que la Corte es muy clara, doctor. La Corte ha hablado de un principio que llama el principio de la progresividad. No se le puede exigir a la Fiscalía en la audiencia de formulación de imputación de cargos todos los elementos materiales probatorios. Máximo, doctor, que ese es un acto de mera comunicación, donde la Fiscalía le está poniendo de conocimiento tanto a su proyecto como a usted
por qué lo va a investigar, cuál es el delito que lo va a investigar y qué elementos materiales probatorios tiene diferencias razonables sobre la autoría y coautoría, no sobre responsabilidad, porque eso no es objeto de este delito. Ahora, usted manifiesta que la Fiscalía nos puso sobre el aspecto fútil. Yo considero que sí, doctor, y yo estaba muy claro y pendiente en esta audiencia sobre los presupuestos. Por eso es que este despacho participó y lo dio al Ministerio Público, porque ya estaba fundamentado, desarrollada, era paladina y diáfana la presentación del señor fiscal de cómo ocurrieron los hechos. ¿Cómo va a pregonar usted en esta audiencia que la Fiscalía no hizo una relación de los hechos del homicidio cuando la Fiscalía hizo una claridad de los hechos? Tan cierto es que la Fiscalía narra la hora concreta, la situación concreta, dónde sucedieron los hechos, cómo sucedieron los hechos, cómo habían, dice la Fiscalía, dos partes, una institución que es la institución de la policía y otra la institución del ejército, uno el hijo de un coronel, el otro el hijo de un teniente coronel, donde se enfrentan, hay una riña, donde uno que los acompañaba al aquí indiciado le insiste que no acceda a esas agresiones verbales y que más bien se vaya, y él no hace caso. Me he dicho eso omiso esa situación y persiste en esa conducta. Todo eso lo narró el señor fiscal delegado, y eso lo digo porque lo escuché y está en el audio, doctor. Es clara, diáfana la presentación y el desarrollo que hace la Fiscalía de la narración fáctica de los hechos, y narración jurídica, que es lo que dice la Corte. De la tipificación también es clara cuando habla del homicidio y le explica que es un homicidio, y explicó que homicidio es matar a una persona, y efectivamente aquí hay un muerto no en forma natural, hay un muerto en forma violenta, trágica, a través de arma cortopunzante. Y entonces esa narración fáctica lo vincula a la Fiscalía a los aspectos de la narración jurídica del homicidio del 103, donde tipifica la conducta y le dice la dosificación penal. Explica por qué el agravante del homicidio del 104 y habla por qué del futil y ayer. Porque efectivamente dijo la Fiscalía, porque aquella persona cuando agrede y mata a una persona, cuando no le interesa ni le importa la vida de una persona, cuando la simple causarle la muerte para una persona es para él lo más importante, eso es el ayerto futil. Eso es lo que dice la Corte, eso es lo que define la Corte, lo que es el ayerto futil. ¿Cómo va a decir usted al interrogatorio del señor fiscal cuando dice que no hizo aclaración que por qué lo ayerto futil? Y el señor fiscal es claro, no solamente con la exposición del señor que acompañaba a Mario, del señor Juan Sebastián Gordo Sorna, que era la persona que acompañaba a Mario, y dice que lo fundamenta ese ayerto futil con la exposición de él y con el interrogatorio de parte que asistió junto con usted al fiscal, y por eso fundamenta el agravante de ayerto futil. Eso lo dijo, y aquí me lo puede avalar el representante del Ministerio Público, o es que yo estoy diciendo, pero yo lo escuché y lo tengo aquí dentro de las anotaciones, que eso le dicen. Yo entiendo que usted le diga que le expresen los aspectos subjetivos, eso es parte suya, doctor. Esos aspectos, si una ira o una cualquiera, esos aspectos que tienen que discutirse en un juicio oral. Aquí no, doctor, aquí solamente, le repito, autoría. Y aquí, bueno, claro, la Fiscalía enunció, si no estoy mal, doctor, 4 entrevistas. Enunció el interrogatorio de parte de su prohijado. Enunció la entrevista del que acompañaba a Mario en el momento de los hechos. Anunció el protocolo de la inspección del cadáver. Anunció el protocolo de la inspección de los sitios de los hechos, anunció la inspección de la necrosia, y anunció igualmente el acta de incautación de la navaja, anunció igualmente el dictamen de medicina legal que se le hizo a Mario. Es decir, eso es lo que dice la Corte, doctor. Y yo le invito, doctor, a esa jurisprudencia de la Corte, y ahora más tarde se la muestro, lo que habla de la progresividad
el principio de la progresividad en estas audiencias preliminares, donde no se le puede exigir a la Fiscalía la demostración total y absoluta de los elementos materiales probatorios, porque apenas se está empezando una investigación, y considera este despacho que fue muy claro la presentación de la Fiscalía para entrar a discutir una situación que fue y que este despacho ya lo tiene claro. No sé si el representante del Ministerio Público, quien abandera el principio de la legalidad y del debido proceso de la audiencia, tendrá alguna acotación que hacer a esto. Gracias, señoría. No, estimamos que hay suficiente ilustración, insisto, con lo expuesto por el fiscal, lo que ha hecho su señoría, para que se proceda a continuar con la diligencia. Al fin y al cabo es una diligencia de mera comunicación, es formularle los cargos que la fiscal tiene en contra del aquí el señor Mario Alejandro Flores Montoya. El apoderado de la víctima, ¿qué tiene que decir a las inquietudes del señor? Totalmente de acuerdo con usted, su señoría. El fiscal ha sido claro y además de eso ha seguido literalmente lo ordenado en el artículo 188, que es el que nos ocupa. Tiene usted la palabra, señor fiscal, si tiene algo que decir a las inquietudes del señor defensor. Muchas gracias, señor juez. De antemano señala este fiscal que, de acuerdo a sus buenas directrices, casi que me ahorran mi intervención o la sustentación de la misma. Me remitiré brevemente. Indica el señor defensor técnico, el doctor García José Gabriel, que no se narraron todos los hechos. Si hasta llamado de atención tuve de quien preside la audiencia, ¿qué tal si lo hubieran narrado todos? Y lo que la ley, el artículo 188, uno de los requisitos es que sea claro, y quizás hable despacio para ser claro, pero también un segundo requisito es que sea sucinto, es decir, que sea resumido. Así lo dice la ley, el Código de Procedimiento Penal, numeral segundo del artículo 88. Para la formulación de imputación, el fiscal deberá expresar oralmente, numeral segundo, relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, es decir, que este fiscal, la ley, no lo obliga a expresar todos los hechos, solamente los más relevantes, pero incluso a efectos de que se no se alegue una posterior, y claro está, con el aval de quien preside esta audiencia, si el señor defensor tiene algunas inquietudes, como creo he expuesto todos los más relevantes, este fiscal no tendría ningún inconveniente en tratar de absolvérselos. Aunque reitero, he sido claro, solamente lo hago con la finalidad de evitar posteriores alegaciones y de una vez absolverlas a la vez. No se le concede. Pero ahora, discúlpeme, señor juez. Me aúno totalmente al criterio muy bien seguido a la hermenéutica del señor juez, de que el elemento subjetivo le corresponde a la defensa técnica y alegado con posterioridad. Y si lo fuera el elemento subjetivo, considera muy respetuosamente este fiscal, sería en una audiencia posterior de, si llegáramos a tal instancia, de la sustentación de una medida de aseguramiento. Allí sí el fiscal estaría obligado a sustentar los elementos subjetivos, además de los objetivos, que argumentarían o apoyarían su petitum. Aprovecho la oportunidad, y ahí termino, porque conozco de las excelentes calidades profesionales del doctor Juan José Gabriel García, y le invito de manera muy, pero muy respetuosa. Este fiscal es como los toros que los pican en la arena. Evitémonos al máximo expresiones que hieran la susceptibilidad. Si se considera, doctor García, que este fiscal no hace otra cosa que meras especulaciones, sería tan amable, dígamelas y yo no continuaré en estas. Remitámonos a evitar improperios que lleven a conllevar las susceptibilidades de quienes intervenimos, y esto no llevará a un mejor ejercicio de carácter profesional. Muchas gracias, y lo que antes he indicado lo señalo de manera muy cordial y también respetuosa. Muchas gracias. A usted igualmente este despacho, en aras de la última frase del señor fiscal, invita a
al señor defensor efectivamente hallar una cordialidad en la intervención, al respeto de las partes, a no tratar de alterar los ánimos. Más bien llevamos la audiencia con tranquilidad, con madurez y con respeto. Y lo digo porque este despacho, antes de iniciar la audiencia, efectivamente llamó a los padres y en el despacho le pidió a ellos sensatez, madurez en la audiencia. Y entonces así, como le llamó, máximo usted, doctor, que es un profesional de derecho, que debe asumir ese respeto que exige el señor fiscal delegado. Y aquí, doctor, ya que me la traen acá, es la que yo hablaba, para que usted la note, doctor, la 31280, doctor Julio Enrique Socha, de julio 8 de 1909, en la cual allí habla la Corte Suprema de Justicia de la actividad de la Fiscalía con miras a formular la imputación y el principio, lo que habla de la coherencia y el principio de la progresividad. Allí dice, es imposible exigirle a la Fiscalía que para el momento de la formulación de imputación tuviera aportar toda la información, otorgándole así a tal acto un carácter inmodificable y vinculante para el diligenciamiento. Sin embargo, aquella se constituye en condicionante fáctico de la acusación o del allanamiento o del preacuerdo sin que los hechos puedan ser modificados, mediante así una correspondencia desde el punto de la vista actual, lo cual implica respetar el núcleo de los hechos. Yo de verdad que esa la tengo de la Corte Suprema y le invito a que efectivamente allí la Corte es muy clarita, donde habla de este principio de la progresividad. ¿Cómo es el principio de la progresividad? ¿Por qué se llama el principio de la progresividad? ¿Qué es el principio de la coherencia en la formulación de imputación de cargo? Es decir, lo que debe existir. La Corte dice que la coherencia es la relación que debe existir entre la relación fáctica y jurídica de los hechos, y que es diferente la coherencia al principio de la congruencia. De igual manera, allí dice que no se le puede obligar a la Fiscalía, no se le puede exigir a la Fiscalía un descubrimiento total absoluto porque es un acto de mera comunicación. Solamente quería para el señor defensor que nos ilustrara si ya le explicó a su protegido los pros y los contras que tiene si acepta o no acepta los cargos. Gracias, señoría. Pues muy respetuosamente a usted y a todos los que se encuentran aquí presentes. Considero que mi actuación es eminentemente jurídica. No he faltado el respeto ni al señor agente del Ministerio Público, ni a usted, con quien he estado en varias audiencias, y menos al señor fiscal. Mucho menos a la señora Pedrola Víctima, que hasta ahora lo veo. En ese sentido, si el señor fiscal tiene palabra y respeta su palabra, me voy a permitir precisar dos conjeturas que ha hecho para que la cumpla, y me voy a permitir leérselas, las tengo anotadas, y si es el caso, pues tendríamos que ver los registros, a ver si es cierto o no. Dice el señor fiscal que habían dos doctor, yo la verdad, yo solamente su apoyo estaban encaminadas y ya le explicó los pros y los contras que tiene si acepta los ciudadanos. Aquí tenemos un reto, doctor. Usted se imagina un juego de control de garantías permitiendo un reto de usted diciéndole, mire, usted dijo esto, el señor fiscal, entonces váyase, el señor fiscal diciendo que no, esto no es esto, doctor. Eso es algo solemne, algo breve, doctor. Es una aclaración, señoría, frente a la imputación, nomás. Pero es que usted está hablando de un reto a la Fiscalía, que la Fiscalía, y aquí es una primera comunicación, es la Fiscalía le está poniendo en conocimiento a su protegido un delito por el cual va a ser investigado. Aquí no es, doctor, no es que usted vaya a retar a la Fiscalía que efectivamente la Fiscalía hizo estas presunciones o hizo estas especulaciones, porque entraría entonces esta audiencia a convertirse a imputarle los cargos al señor fiscal delegado y apartarnos de la audiencia que está centrada, doctor. Pero, doctor, yo le llamo la atención, yo considero que es, dígame si ya le explico los pros y los contras de ese y dejar la constancia si no está de acuerdo con la formulación de imputación de cargo que hizo el señor fiscal delegado. Correctamente, yo voy a cumplir con lo que usted designe. Que la imputación, entiendo yo, hechos jurídicamente relevantes. Y hay un hecho jurídicamente relevante que el señor fiscal pues no tiene en cuenta. Entonces yo considero que en esa parte la Fiscalía debe ser objetiva. Así pues la Fiscalía es una parte y es la que acusa, pero debe ser objetiva frente a los elementos probatorios que tiene. Y aquí lo hemos escuchado, que mi defendido en su interrogatorio iniciado aportó una historia clínica y después fue valorado en medicina legal donde hay unas lesiones. Eso no lo hemos escuchado. Y eso es un elemento objetivo, señoría, que incide en la imputación.
Y la imputación civil en la Fiscalía se debe parcializar porque acusa no debe olvidar los elementos que tiene, y ese es un elemento que tiene y que está olvidando y está dejando de lado, y es de suma importancia para todos porque es para la investigación. Entonces, para mí, este es un hecho relevante. Ahora, le he explicado a mi cliente, le he explicado acerca de esta diligencia, las consecuencias, las connotaciones. Le acabo de preguntar si él entendió que es motivo abyecto fútil y no ha entendido. Entonces, lo que quiere decir que el lenguaje, yo lo entienden todos los que están aquí que son abogados. Para nosotros es muy claro que todos los días trabajamos en eso, pero para Mario Alejandro no. Él no entiende qué es eso. Entonces mal hago yo decirle, diga, acepta o no acepta, pero ¿acepto qué? Él no ha entendido eso y es el favor que le pido, señoría, o usted, o el señor fiscal, que es el que comunica, que el lenguaje claro y comprensible, no jurídico, explique de qué se trata eso. Se le corre palabra al señor fiscal delegado si tiene alguna observación que hacer a las inquietudes del señor defensor. Señor Ministerio Público. Señor Ministerio Público primero. Gracias, señoría. Considero que le asiste algo de razón al señor defensor cuando pide que se lea el resultado del reconocimiento médico legal practicado al ciudadano Mario Alejandro Flores Montoya. Ahora, en las circunstancias que se están planteando, volvemos y insistimos, por favor, es un acto de mera comunicación. La Fiscalía está diciendo a Mario Alejandro Flores Montoya que en su contra le está imputando el delito de homicidio agravado, por un motivo, porque lo considera agravado porque ocurrió por un motivo simple, nimio, baladí, sin importancia. Eso es. Por ello es que el legislador, el Congreso colombiano aprobó la ley 599 de 2000, el nuevo Código Penal, y allí estableció que cuando el homicidio se comete por algo simple, mínimo, sin importancia, se agrava y consecuentemente la pena es sustancialmente mayor. Eso es. Nada más, señoría, gracias. El apurado de la víctima. Eso sería. Yo considero, y con todo respeto al señor defensor, bueno, expliquémosle a Juan qué efectividad, así como le explicó el señor del Ministerio, que ya la Fiscalía lo dice, pero si no entendió, creo que para que todo esté de acuerdo a los jurídicos se haga. Por otra parte, es menester de la defensa si progresivamente y en forma posterior va a probar que no hay futilidad, pues no existe la cara procesal para hacerlo. Sino que considero que ampliemos el concepto de futilidad al joven para que lo entienda mejor y considero eso, o sea, creo que se debe permitir la hoja en este aspecto. Bueno, muchas gracias por escuchar las inquietudes. El verdadero doctor Fernando Cifuentes, si ha participado usted en varias audiencias conmigo, usted sabe que soy de los jueces que trato de utilizar un lenguaje para explicar no solamente el delito, toda la importancia de esta situación, y posteriormente de esa explicación que le da este despacho, haremos un receso de 10-15 minutos para que dialogue con su protegido y él mire si acepta o no acepta los cargos. Y a Mario Alejandro Flores ¿Montaña o Montoya? Montoya, este despacho le va a hacer dos preguntas muy centradas en el sentido que van exclusivamente a desarrollar aspectos fundamentales de esta audiencia, es decir, le va este despacho a explicar en un lenguaje que usted pueda tratar de entender, en un lenguaje sencillo, todo lo que el señor fiscal hizo en esta audiencia, para que usted tenga un pleno conocimiento. Una vez explicado cada uno de esos presupuestos, de esos pormenores, este despacho concederá un receso de 5 o 10 minuticos para que usted hable con su abogado y ahí mira si acepta o no acepta los cargos. Me responderá la primera pregunta, la segunda, que es si aceptan los cargos, me la responderá después del receso que haga este despacho, cuando usted dialogue y hable con su abogado. ¿Le parece, Mario? Sí, señor. Bueno, en esas consideraciones, en primer lugar, Mario, advertirle que a partir de este momento a usted se le denomina imputado en este sistema penal acusatorio. ¿Qué es imputado para que usted lo entienda y lo comprenda, Mario? Es aquella persona que la Fiscalía lo vincula a un proceso penal, a una investigación penal. ¿Cómo se vincula? En una audiencia de estas características, donde usted vino, se presentó para que viera ante un juez y al frente suyo tiene un juez que se denomina juez de control de garantías. De la misma manera,
nos acompaña en esta audiencia el Ministerio Público, que es el representante de la sociedad, es el que representa a la víctima, es el que representa el debido proceso y que ampara los principios de la legalidad en todas las audiencias. Asimismo, usted acompañado de un profesional del derecho, es decir, es un abogado de confianza donde él asume la responsabilidad de protegerlo y cuidarlo jurídica y legalmente durante toda la investigación. De la misma manera, acompañado en esta audiencia de un señor fiscal delegado, donde el señor fiscal debe hacer, conforme a los presupuestos del artículo 288, unos presupuestos. Se lo explico. El fiscal debe hacer una narración sucinta, clara y breve, tanto de una narración fáctica y jurídica de los hechos. De la misma manera, debe el señor fiscal identificar los individuales y hacerle las observaciones del artículo 351 de la ley 906. Le explico. ¿Qué es una narración fáctica para que usted lo entienda, Mario? Como usted es joven, bien lo decía el señor defensor, los que estamos aquí sentados, podemos entender por qué somos letrados en la parte jurídica y entendemos que es una narración fáctica. Son los hechos los cuales el señor fiscal narró. Entonces, esos hechos que el señor fiscal narró, que el día 23 de enero de 2011, siendo las 2:10 en la hora de la madrugada, en la calle 106, número 722 o el 799, después de una tertulia que habían dos bandos, uno que estaba conformado por el hoy fallecido, que pertenecía a la policía, otro bando que pertenecía al suyo, que pertenecía al ejército, o viceversa, pero en esos que hizo el señor fiscal, esa narración que hizo el señor fiscal sobre eso, que hubo unos improperios de una banda hacia ustedes y que usted se volvió, le causó la muerte, esos son narraciones fácticas. Y eso es lo que habla el 288. ¿Y qué dice la ley? ¿Qué dice la Corte? ¿Qué dice la jurisdicción? Esos hechos deben ser breves y cortos. ¿Por qué? Para que los entienda. Porque si se entiende muchas veces, se empeora y no va con eso. Pero esos son los hechos en los cuales la Fiscalía debe narrar la parte fáctica. Lo jurídico, ¿qué es lo jurídico? Lo jurídico es cuando el señor fiscal hizo alusión al 103, 104. 103, allí está definido qué es un homicidio, es decir, que matare a otra persona. ¿Qué es un homicidio? Cuando se mata en forma violenta a una persona, es decir, cuando se causa la muerte de una persona, no por causas naturales, sino por causas violentas. Dijo la señora fiscal, por circunstancia de agravación, hizo alusión al bayecto fútil de 104, numeral 4, y el señor fiscal lo expuso. ¿Qué es el bayecto fútil? Lo ha hecho la Corte, es cuando la persona que causa la muerte a otra persona no le interesa para nada la vida de esa persona. O sea, no le es mínima la vida para las personas. Como dijo el señor representante, es mínimo de respetar la vida de una persona. No le interesa para absolutamente nada causar la muerte a una persona. Eso es el bayecto fútil. Y eso es lo que quiso decir el señor fiscal cuando habló de esa parte pertinente. Igualmente el señor fiscal fue claro cuando dijo que lo tenía con fundamento en su mismo interrogatorio y en la exposición de su compañero de farra, en la cual declara y expone, y entonces para él considera que fue bayecto fútil porque usted poco le interesó, fue niña su participación, no respetó la vida de ese ser humano y acabó con la vida de ese ser humano sin interesarle, sin importarle, sin tener la más mínima tolerancia de una situación que era de poco. Eso fue lo que dijo el señor fiscal del bayecto o fútil. ¿Qué es la identificación y la individualización? Es cuando dijo que usted se identificaba con la cédula señora tal, lo escribe. Las observaciones del artículo 351, ¿qué es? Es cuando el señor fiscal le explicó que si aceptaba los cargos renunciaba a un juicio oral, que si aceptaba los cargos tenía un derecho de rebajar la pena del 50%, que si aceptaba los cargos le van a condenar. Esas son las observaciones del artículo 351. Y en considera este despacho que efectivamente la Fiscalía lo cumplió a cabalidad de esos aspectos. Como imputado entonces, Mario, surgen a partir de este momento unos privilegios, y unos privilegios importantes y trascendentales. Y esos privilegios le sirven a usted para qué? No solamente a usted, sino para que su abogado fundamente el discurso, fundamente la investigación conforme a los aspectos del artículo 290 que da el Código Penal. Y le explico, Mario, para que lo entienda, el doctor Fernando sabe que el artículo 290 dice que es a partir de este momento, a partir de la formulación de imputación de cargos, es que empiezan las actividades del defensor a recoger elementos materiales probatorios que puedan desvirtuar
los elementos que trajo la Fiscalía. Y entonces existen estos requisitos para protegerle y tutelarle a usted un principio universal que se llama la presunción de inocencia. ¿Qué es esto, Mario? Usted es inocente durante toda la investigación hasta que no se le muestre lo contrario. Y esa carga, esa prueba, no la tiene usted, la asume esa responsabilidad la Fiscalía, es la que tiene que buscar la prueba que desvirtúe su presunción de inocencia. Y no ustedes, porque usted parte. Por eso entonces el Estado colombiano y los tratados internacionales le dan unos presupuestos y le dicen: mire, Mario, usted tiene derecho a guardar total, absoluto silencio. ¿Qué significa esto? Esto significa que usted no está obligado a narrar, a expresar, a comunicar, a decir absolutamente nada de lo que ha dicho la Fiscalía de la muerte de ese señor Fabio Santiago Roa Rocha. Ello precisamente porque todo lo que usted pueda decir aquí, todo lo que usted diga acá, todo lo que pueda expresar puede ser utilizado en su contra porque queda dentro del récord penal y puede ser utilizado por la Fiscalía o por el apoderado de la víctima al día de mañana en un juicio. Entonces, para evitar eso, tiene ese derecho de guardar total, absoluto silencio. Tiene otro derecho, el derecho de la no autoincriminación. Esto significa, Mario, que usted no está obligado a aceptar los cargos, es decir, no está obligado de aceptar ese allanamiento de homicidio agravado conforme lo expuso el señor fiscal delegado. No está obligado de aceptar esa responsabilidad de esa muerte. Si usted lo va a hacer, es decir, si va a aceptar esa responsabilidad, lo debe hacer de una forma libre, voluntaria y espontánea, contando con su conciencia, contando con su libre albedrío, con su libre decisión, con su libre determinación. Y en esas consideraciones le pregunto en primer lugar, Fabio, Mario, si entendió y comprendió el delito por el cual la Fiscalía lo va a investigar. Le repito, la Fiscalía lo va a investigar por el delito de homicidio agravado. Le repito que es homicidio cuando se mata, se causa la muerte a una persona en forma violenta. Ese es aquel homicidio porque murió el señor Fabio Santiago Roa Rocha en forma violenta de 3 heridas con arma cortopunzante. Está acreditada con el protocolo de necropsia de la inspección de cadáver y en fin, con todos los elementos que dice el señor. ¿Qué es lo fútil? Lo ayerto fútil, que es la discusión que se transa. Ya el señor representante del Ministerio Público le explicó, pero este despacho utiliza las mismas palabras porque es la más sencilla. Es cuando se causa la muerte a una persona sin importar, sin interesarle lo más mínimo la vida de una persona. Es decir, matarlo por matarlo, eso es lo ayerto fútil. Entonces, le pregunto, ¿entiende el delito o tiene alguna duda, Mario Alejandro Flores? Sí, gracias. ¿Sí entiende el delito, Mario? Sí, gracias. Segundo punto, me lo responderá después del diálogo que tenga con su abogado, si acepta o no acepta los cargos. Le repito, para ahondarle en su memoria, para refrescarle su memoria, es, si llega a aceptar los cargos, lo debe hacer en forma libre, voluntaria y espontánea. Y si acepta los cargos, en esa forma libre, voluntaria y espontánea, usted debe saber y entender primero que renuncia a un juicio oral en audiencia pública, es decir, hasta aquí llega la investigación penal. Pasa inmediatamente a un juez de conocimiento, donde el juez de conocimiento lo va a condenar. Como usted renuncia a un juicio oral en audiencia pública, el Estado colombiano ha otorgado una rebaja de la pena hasta el 50% y a eso se le ha denominado un principio de justicia premial. ¿Por qué se llama principio de justicia premial? Porque como usted le ahorra un desgaste, un gasto al Estado colombiano en logística, en la parte procesal, en la parte económica, ¿en virtud a qué, Mario? Porque si llega a aceptar los cargos en esta audiencia, va un juez y el juez lo condena y ahorra audiencias previas, ahorra audiencias preparatorias, ahorra un juicio oral y por eso el Estado le reconoce a usted esa situación. Preguntará usted, ¿qué significa eso, doctor? Hasta el 50%. Eso hasta el 50% es una facultad que le dejó el legislador al juez de conocimiento. El juez de conocimiento, si llega a aceptar los cargos, antes de condenarlo va a examinar sus antecedentes penales, va a mirar sus anotaciones penales, va a mirar su hoja de vida, va a mirar la modalidad y
la modalidad y la gravedad del hecho punible, y sobre esos parámetros jurídicos el juez le va a decir a usted si le doy el 50% de la rebaja de la pena, o le doy el 48%, o le doy el 45%, o en el peor de los casos, si tiene un récord prontuario inmenso, le dará el 33.33%. Por eso se habla hasta el 50%, porque parte de ese principio del 33% hasta el 50%, pero la Corte ha dicho que siempre debe bajar, o sea, siempre se debe coger de arriba, no el de abajo, sino el de arriba, ¿verdad? 50, 48, 45, o en el peor de los casos, el 33%, pues lo repito, si tiene un récord frontario inmenso. Por eso se habla hasta el 50. Si llega a aceptar los cargos, ¿qué significa para usted? Significa igualmente que usted renuncia a que su abogado practique elementos materiales probatorios, recesione elementos materiales probatorios que pueden debilitar los de la Fiscalía. Y al aceptar los cargos significa que su postura que usted asuma en esta audiencia es irretractable. ¿Qué significa, Mario, eso? Es que esa irretractabilidad que ha educado la Corte significa es que usted, si llega a aceptar los cargos en esta audiencia, si termina la audiencia, usted no le puede decir al señor juez, yo me arrepiento de haber aceptado los cargos por X o Y motivo, porque no lo puede hacer. Le repito, es irretractable, es vertical la postura que usted asume en esta audiencia. Si acepta los cargos, igualmente, Mario, usted está renunciando a todos los presupuestos de ese sistema penal acusatorio. Es decir, renuncia a que se le aplique un principio de oportunidad, que se le aplique una preclusión si da uno de los presupuestos del artículo 332, que llegue un preacuerdo con la Fiscalía o que llegue una negociación con la Fiscalía. Y si acepta los cargos como último, significa que la van a condenar, y como condena va a parar en su debida como un antecedente penal. Si no aceptan los cargos, ¿qué implica? Mario, a partir de mañana, la Fiscalía tiene 30 días para presentar un escrito que se denomina escrito de acusación. Presentado ese escrito de acusación, se va a una audiencia que se denomina audiencia de acusación. Allí estará presidida por un juez que se denomina juez de conocimiento. Allí se van a agotar unas ritualidades procesales sencillas, es decir, allí tanto la Fiscalía como el Ministerio Público, como el apoderado de la víctima, como su defensor, le pueden solicitar al abogado, al juez de conocimiento, unas pequeñas ritualidades como son solicitudes de nulidades, impedimento, recusaciones. Asimismo se puede organizar o modificar el escrito de acusación, y se van a hacer los descubrimientos de elementos materiales probatorios en forma formal. Agotada esa audiencia de acusación, el mismo juez de conocimiento fijará otra fecha para una audiencia que denomina audiencia preparatoria. Es presidida por el mismo juez de conocimiento. En dicha audiencia preparatoria, Mario, le van a preguntar por segunda vez si acepta la responsabilidad de los hechos. Si acepta la responsabilidad de los hechos en esa audiencia preparatoria, solamente obtendrá un descuento y una rebaja de la pena de una tercera parte. Ya el Estado no le da 50 porque ya se ha agotado unas audiencias, entonces el Estado, bueno, ya no le doy 50, simplemente le doy a la tercera parte de la rebaja de la pena. Pero si no acepta usted los cargos, en esa audiencia preparatoria, el mismo juez de conocimiento fija una fecha para una audiencia pública en juicio oral. Allí instará la audiencia pública en juicio oral, le van a preguntar por tercera y última vez, Mario, si acepta la responsabilidad o se declara inocente. Si usted se declara inocente, entonces se continuará la audiencia, pero si se declara responsable, entonces solamente el Estado colombiano le otorgará una rebaja de la pena simplemente de una sexta parte, ya ni de la tercera, sino simplemente una sexta parte. Pero si no acepta su responsabilidad, entonces allá usted podrá ver y observar, en primer lugar, un debate, una discusión de los elementos materiales probatorios y de evidencia física que lleve la Fiscalía en su contra, como los elementos materiales probatorios y de evidencia física que lleve su defensor, como los elementos que en ningún momento puede llevar el apoderado a la víctima o aquellos que haga alusión el representante del Ministerio Público. Una vez agotada esa discusión, Mario, va a ver usted entonces los alegatos conclusivos. ¿Qué son alegatos conclusivos? Es la última intervención que tienen las partes, es decir, que tiene el fiscal, que tiene el apoderado de la víctima, que tiene su defensor, que tiene el Ministerio Público, solicitarle al juez que lo absuelvan o que lo condenen. Y el juez, a través de esos presupuestos, de esas solicitudes, dirá si lo condena o lo absuelve. Esos son los pros y los contras que tienen si acepta o no acepta los cargos. Hacemos el receso de 10 minutos para que usted me responda después de esa conversación con su abogado si acepta o no acepta los cargos.
Bueno, reiniciamos la audiencia, se pueden sentar todos como quiera, que se ha ido el fluido de la luz, pero sigue funcionando el sistema. Este despacho dará inicio a la audiencia correspondiente y con una constancia. Una vez hecha la correspondencia, por favor, Mario Alejandro Flores Montoya, ¿acepta o no acepta los cargos? No acepto los cargos. Muchas gracias, Mario. Porque la fiscalía no fue clara con los hechos. Bueno, muchas gracias. Explicaban todos los argumentos, pero usted entendió los hechos que le narró el señor juez, señor Mario. Sí, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Escuchaban todas las explicaciones, las palabras de manifestación de Mario Alejandro Flores Montoya, en el sentido que no acepta los cargos, así mismo que escuchaban la presentación del señor fiscal delegado, la postura que asume el apoderado de la víctima y de la misma manera las postulaciones del señor representante del Ministerio Público, como las inquietudes del señor defensor. Considera este despacho que la Fiscalía cumplió a cabalidad los aspectos procesales señalados artículos 287, 288, numerales primero, segundo y tercero, 289, armonizados con el artículo 351 de la Ley 906.